Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eric Magaña Ruiz. Soy estudiante de la maestría en Neurociencias Aplicadas a la Educación. El día de hoy tengo el gusto de comentarles acerca de manera global sobre este módulo que corresponde a una materia dentro del posgrado que se llama NeuroBicas. Entonces, para ello, pues comenzaré hablando un poquito acerca de algunas cuestiones que giran en torno a esto. Las neurobicas se encuentran como una parte de la gimnasia cerebral, las cuales van a ayudar a están involucradas en distintos procesos. Eventualmente estos impactan a nivel del sistema nervioso central, a nivel neurológico, y están directamente relacionados con el aprendizaje. Sucede que el aprendizaje se lleva a cabo mediante ciertos mecanismos en los que están involucrados, pues ya saben, ¿no? Cascadas de señalizaciones que llegan a la expresión de genes, y además de eso a procesos o mecanismos involucrados en procesos de memoria, todo esto en distintas regiones anatómicas del cerebro. Se dice, por ejemplo, que el aprendizaje se fija más cuando se liga con emociones, y cuando uno hace actividades kinestésicas, entonces, o ejercicios en los que se facilita la construcción de redes neuronales, pues entonces eh, este proceso se lleva a cabo de manera más fácil. De manera precisa, como se lleva a cabo es que hay distintos tipos de células nerviosas, no solamente las neuronas. Están las neuronas por un lado, que además hay distintos tipos de neuronas por ejemplo motoras y demás, y está por otro lado un grupo de células llamadas glía. Dentro de las glía pues están los astrocitos y los oligodendrocitos y microglía. Particularmente los oligodendrocitos intervienen en procesos de liberación de mielina. Esta es una sustancia que va a incrementar la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos. Además de eso, la mielina, que tiene, por cierto, carácter lipídico, va a proteger y a asistir la regeneración del tejido nervioso cuando haya sido dañado. Eh, entonces, las células glía van a ser influenciadas por mecanismos en los que esté en juego este tipo de comportamientos, ¿no? Como lo que hablábamos de actividades kinestésicas. Dentro de estas actividades kinestésicas, por cierto, podemos hablar acerca de la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral, a grosso modo, pues consiste en un sistema de ejercicios mentales y corporales cuyo objetivo primordial va a ser el mejorar distintos procesos de pensamiento. Eventualmente hay distintos autores que manejan o que respaldan teóricamente esto. Por ejemplo, la teoría del Brain Gym explica cuáles son los centros cerebrales en los que se puede estimular la gimnasia mental. Dentro de estos podemos encontrar, por ejemplo, la lateralidad, que es una habilidad de coordinar el hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. Hay algunos ejercicios por ahí eventualmente. También está el centrado, que corresponde a coordinar partes superior e inferior del cerebro. Y el foco, que tiene que ver con la coordinación de lóbulos posterior y frontal del cerebro. Ahora bien, esto es por un lado. Otro apartado interesante dentro de este curso de Neurobicas trata acerca de las definiciones de inteligencia. Las definiciones de inteligencia son muy variadas. Hay distintas perspectivas desde las cuales se puede abordar este tema. Uno de ellos, por ejemplo, que recuerdo es una capacidad para adaptarse a situaciones nuevas. La inteligencia presenta ciertas características. Por ejemplo, la comprensión, la intervención, la dirección y la censura. La, la inteligencia, entonces, también puede ser, ha sido abordada por otros autores. Por ahí tenemos, por ejemplo, aquel que nos habla de las inteligencias múltiples. Ajá. También tenemos, por ejemplo, algunas teorías de inteligencias, por ejemplo, la de Sternberg,
es un apellido alemán, nos habla acerca de que la inteligencia se basa en 3 categorías, básicamente se refiere a habilidades. Si ustedes se fijan, las inteligencias son abordadas como habilidades. Entonces, estas habilidades, este autor, Sternberg, en el 85, nos habla de habilidad analítica, creativa y práctica. Entonces, cada una de ellas pues tiene sus distintas características. Como les comentaba, Gardner, Howard Gardner, para el año del 83 comienza a hablarnos sobre estas inteligencias múltiples que básicamente se refieren a capacidades para resolver problemas. En ese sentido, pues hay distintos saberes que se tienen, podemos ahondar un poquito en ellos, como son la inteligencia lógica matemática, la inteligencia lingüística, la musical, la espacial, la interpersonal, intrapersonal, la corporal sinestésica, sinestética como también se le llama, ya ven que son tomadas de repente del inglés estos términos, el término español sería más bien como sinestésico, pero también se toma el anglicismo kinestésico. Y más recientemente la naturalista, particularmente la naturalista. De repente he escuchado a algunas personas que hablan de que es como una empatía con el medio ambiente, pero en realidad la inteligencia naturalista tiene que ver con una cuestión de jerarquización o una habilidad de jerarquizar y organizar distintos aspectos, ¿no? Si ustedes echan un vistazo a la biología o a la química, las moléculas, los seres vivos están jerarquizados, están organizados. De ahí que sea esta inteligencia. Por otro lado, otro autor, Cattell, en el 63, pues nos habla de que, bueno, él marca una diferencia, y esto me pareció bastante interesante, entre una inteligencia fluida, como una capacidad de resolver problemas de manera inmediata, y una inteligencia cristalizada que tiene que ver más con aspectos que uno ya integró a su sistema, con experiencia adquirida y con capacidades similares, ¿no? Esto también me llamó mucho la atención. Si nosotros echamos un vistazo, entonces, la cuestión de aprendizaje, la cuestión de las inteligencias y la cuestión de la parte de la gimnasia cerebral, pues van todos estos muy de la mano. Ahora, estas repercusiones de agentes externos, como les comentaba, van a repercutir a nivel celular e inclusive a nivel molecular en la expresión de ciertos genes. Esto quiere decir que de acuerdo al entorno en el que nos encontremos, dependiendo de cómo sea el ambiente o cómo sean las dinámicas dentro del aula, entonces va a ser el tipo de desarrollo que se va a tener. Ahora prestemos atención porque esto es muy interesante. Hay distintos aspectos, miren, eventualmente todo influye en el desarrollo de un individuo. Nosotros lo podemos ver desde la concepción. Una vez que ocurre la fecundación del espermatozoide dentro del óvulo y empieza la división celular y demás, comienza este sistema celular a censar a lo largo del desarrollo embrionario pues en las primeras semanas, a censar una serie de estímulos o de agentes externos, esto a nivel hormonal. Desde antes del nacimiento, entonces, va a influir en el desarrollo neuronal distintos aspectos, particularmente cuestiones en cuanto a la dieta, por ejemplo, que tenga la madre, y con dieta nos referimos también a calidad de proteínas, o sea, de aminoácidos de la dieta, pero además de eso, a micronutrientes como son cofactores, es decir, metales, que en teoría deben de venir de una dieta bien balanceada, pero que si hacen falta van a influir en el desarrollo, bueno, eventualmente totalmente del individuo, pero particularmente en el desarrollo neuronal. Ajá. Entonces, empiezan a ocurrir ciertas conexiones neuronales, estas se van desarrollando, y en los primeros días de vida, en la región prefrontal del cerebro y en la parte, bueno, esto tiene que ver con la parte vinculada con la planificación, la toma de decisiones, la personalidad, pues se van a ver afectadas. Hay un papel, más bien, hay un periodo decisivo en esto, hay momentos, los podemos ver nosotros como checkpoints, como también se les llama, y estos tienen que ver durante las primeras semanas de gestación y eventualmente durante los primeros años
durante las primeras semanas después de que nace el bebé y durante los primeros 6 años de vida. Ajá, entonces, para esto, y de manera paralela con las neurovicas, pues hay una manera de coadyuvar este desarrollo neuronal, lo cual pues tiene que ver con la estimulación temprana. La estimulación temprana pues se va a definir como un conjunto de acciones que van a potencializar al máximo habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño durante la estimulación repetitiva y continua, así como sistematizada de cierto tipo de ejercicios. El rol de la madre pues es fundamental en esto y bueno, el desarrollo puede medirse mediante la observación y además de eso se ha dividido en áreas. La primera de ellas tiene que ver con la motricidad gruesa y fina. Esto seguimos dentro de la parte de estimulación temprana, ¿no? La parte del lenguaje, que es fundamental. La cognición, que esto ya es después de que se tiene el lenguaje, la parte personal, que tiene que ver con con la independencia del niño, más allá que con la interdependencia. Y eventualmente el quinto sería la cuestión social, la manera en la que interactúa. Esto es muy importante. La estimulación temprana en el niño pues, puede llevarse a cabo mediante el juego. Mediante el juego se puede fomentar el lenguaje, se ayudan a desarrollar actividades sociales y emocionales. Recuerden que la cuestión emotiva va a coadyuvar al establecimiento de redes neuronales. Además de eso, la estimulación temprana es un factor determinante en la personalidad del individuo. También se puede llevar a cabo a través del desarrollo de actividades intelectuales, a través del desarrollo de la creatividad, de juegos que coadyuven a esta creatividad y al mismo tiempo va a permitir al niño descubrir sus capacidades. Si ustedes se fijan, cuando los niños juegan, por ejemplo, está muy de mano todo esto, la creatividad, la cuestión social, la cuestión emotiva. Por eso los juguetes estimulan ciertas áreas en el desarrollo del niño. Los juguetes ayudan además a resolver problemas. Se desarrolla el lenguaje y la comunicación. Como les decía, se fomenta la imaginación y por ende la creatividad, se mejora la habilidad social y emocional y además al estarse moviendo y demás, pues favorece la motricidad tanto gruesa como fina y dependiendo del juego, ¿no? Por ende es que esta parte se puede incorporar muy fácilmente en las estrategias pedagógicas, bueno, en la instrumentación didáctica dentro de las actividades pedagógicas del niño. Ahora, por otro lado, este es como la base o la plataforma para que el niño pueda empezar a desarrollarse para actividades, se le llama, pues sí, de orden superior o metacognitivas. En ello, la memoria juega un papel importante. La memoria, pues, es un proceso, en realidad, en el que hay información, hay un input, llega información, esta información es analizada, bueno, recibida, es procesada, es convertida en conocimiento y es almacenada. Y entonces, la función intelectual está ahí muy de la mano. El sistema nervioso central, como es de esperarse, pues es el eje de todo esto. Hay distintos autores, por ejemplo, Markovich en el 2000, que nos define a la memoria como una función cognitiva que permite al ser humano registrar diferentes informaciones cuando llegan al cerebro, almacenarlas, pero además de eso utilizarlas cuando sea necesario, cuando se requiera. De repente pasa que nosotros leemos algo, que nosotros revisamos alguna información y se nos puede olvidar. Se dice entonces que esa información no fue significativa, que se almacenó en una memoria a corto plazo. Esto nos dice que entonces hay clasificaciones de la memoria y eventualmente. Entonces, Eichenbaum en el 2003, bueno, haciendo un paréntesis, pues eventualmente, soy maestro de alemán, entonces todas estas cuestiones, estos apellidos raros, pues los pronuncio bien, me son significativos. Eichenbaum en el 2003 nos habla en sus investigaciones sobre la memoria que hay 4 tipos de pasos para este proceso de la memoria. Hay una conexión, hay una cognición, una compartimentalización y una consolidación de la información. Esto para que se pueda almacenar en la memoria.
Entonces, hay distintos tipos de memoria de acuerdo a los autores, como yo les comentaba hace rato, hay de corto y largo plazo. La memoria, entonces, puede ser clasificada dentro de las distintas formas en esta. En la actualidad se sabe que la memoria, pues bueno, funciona como a través de mecanismos y los mecanismos están constituidos de dos sistemas. El primero de ellos tiene que ver con la atención y con una capacidad de esta, que eventualmente está limitada, llamada administrador central, que es el que supervisa y coordina actividades de sistemas subordinados como son el articulatorio y el fonológico. Eso tiene que ver entonces con la información que me llega, está bien, por ejemplo, cuando yo tomo clase, esta información llega a través de ondas y estas ondas pues son articuladas, ¿verdad? Son sonidos, son ondas que forman parte del lenguaje. Entonces mi cerebro en cierta región, ya lo habíamos visto en otro video, en Broca y Wernicke, entonces hace esa conversión a imágenes y esas imágenes que se van acomodando me van dando un sentido o la información. La otra, que también está involucrada, o el otro sistema, es la agencia visoespacial, que corresponde a cómo se manejan estas imágenes mentales. Entonces, el buen funcionamiento de la memoria depende de áreas sensoriales primarias, como por ejemplo las del lóbulo prefrontal, el núcleo dorsomediano, tálamo y neoestriado, entre otras. Por otro lado, eso, entonces, en cuanto a la memoria a corto plazo, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con imágenes, con percepción. Ahora, la memoria a largo plazo eventualmente va a retener información durante mayor tiempo. Bueno, este tiempo puede ser variable. Entonces, esta a su vez se subdivide en memoria semántica y memoria episódica. La memoria semántica, SEMA, tiene que ver con bueno, es una unidad, eventualmente los SEMAs, de información, y entonces la memoria semántica tiene que ver con, pues con estas cuestiones, ¿no? De cómo la información tiene elementos que son significativos y que pueden formar redes fácilmente. Por otro lado, la memoria episódica depende de la integridad del hipocampo, giro dentado, circunvolución dentada, de la amígdala y del núcleo tálamos. O sea, aquí, si se fijan en esto que les acabo de mencionar, viene de mano las emociones. Ahora, la memoria no declarativa implícita o procedimental se construye lentamente a través de la repetición. Pero fíjense, es muy interesante, porque es a través de la repetición, pero se fija. Ya como se han de imaginar, tiene que ver también con una cuestión de condicionamiento. Entonces, desde las cortezas asociativas multimodales, la información es transportada en una serie de cortezas parahipocámpica y perirrinal. Ajá. Después a la corteza entorrinal, circunvolución dentada, hipocampo, subículo y finalmente hacia la corteza entorrinal. De aquí la información es devuelta hacia la corteza del parahipocampo y perrinal y por último de nuevo a las áreas asociativas multinodales de la neocorteza. Acuérdense que la neocorteza pues tiene que ver con todo este proceso de aprendizaje, por cierto, y por ende si hablamos de aprendizaje tiene que ver con la memoria. Primero pues la fuente de aferencias hacia el hipocampo, pues se proyecta la circunvolución dentada a través de la vía perforante y de esta manera proporciona aferencia vital, a través de la cual la información polimodal de las cortezas de asociación alcanzan al hipocampo. Recuerden que hipocampo y el neocórtex pues tienen que ver con todo esto. Segundo, la corteza entorrinal es también la principal vía de salida del hipocampo. Pues la información llega al hipocampo desde las cortezas de asociación polimodal y la que va desde el hipocampo a las cortezas de asociación convergen en la corteza entorrinal. Es por tanto comprensible que las alteraciones de la memoria por lesiones en estas zonas anatómicas pues eventualmente impacten de manera significativa en cuestiones, ¿no?, de estas modalidades sensitivas. De ahí que haya distintas patologías que se ven asociadas a lesiones en estas zonas anatómicas. Y bueno, como les había comentado, el condicionamiento es una de las maneras más sencillas y más
¿cómo decirlo? Que influyen de mayor manera en el aprendizaje en este sentido. Entonces, por ejemplo, si nos aprendemos las tablas de multiplicar, pues no se nos olvida nunca andar en bicicleta, ese tipo de cuestiones que son mecánicas, que hacemos por repetitividad, se fijan. Por eso de repente cuando alguien tenemos las dos partes en realidad, la información o el conocimiento que se fija haciendo uso o juego de las emociones y por el otro lado el condicionamiento. Hay distintos tipos de condicionamiento, el clásico y el operante, por ejemplo, y dentro de uno de ellos también hay refuerzos negativos y positivos, ¿no? Cuando se da un premio o cuando se hace un castigo. En este caso, la amígdala, bueno, en ambos tiene que ver la amígdala porque es esta parte de las emociones y nunca se olvida. Esto entonces es como hacer una especie de resumen de todo lo que abordamos en esta asignatura, en este mes. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia personal, porque la siguiente parte, yo particularmente en la modalidad en línea, a mí me ha sido muy difícil precisamente, y tiene que ver con esto, el integrar mucho conocimiento, mucho de lo que les comento, de repente se me olvida, otras sí están ahí muy presentes porque me son significativas, pero no es igual cuando estamos en las actividades, por ejemplo, presenciales, en las que eventualmente varios de los ponentes nos ponen dinámicas y demás, o en las charlas nos dan muchos ejemplos, nos hacen muy enriquecedor, pero en mi experiencia personal, esa parte a distancia mmm, no permite que haya ese proceso como emotivo o que pueda yo asimilar o integrar la información tan práctica. Yo, por ejemplo, en mi día a día, en mi práctica docente, en mi instrumentación didáctica, procuro siempre hacer el chiste, hacer el juego, la broma, alguna dinámica para entrar en juego con las emociones. De otra manera, se vuelve muy complejo el integrar. Yo, por ejemplo, particularmente imparto clase de idiomas. Esto puede hacerse de manera situacional, pero también se tiene que explicar la gramática, o la gramática a veces se pone en actividades como más lúdicas. Es complejo realmente esto. Definitivamente la cuestión a distancia, hablando, retomando mi experiencia personal, muy difícilmente puede sustituir en cuanto a eficiencia de aprendizaje la modalidad presencial. Y bueno, de mi parte, pues sería todo. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho a la doctora Bastida por el curso, por la paciencia y sobre todo por sus grandes aportaciones y pues les deseo que tengan una excelente noche.